Gloria al nombre de Dios. Voy a acercar un poquito, porque como no tenemos el sonido, estamos gozando más la garganta. Gloria a Dios. Vamos a estar en este momento mirando para entrar en la meditación de la palabra del Señor. Después de este momento de alabanza, de adoración, también llegó un momento muy especial de escuchar el consejo de parte de Dios en esta oportunidad. Amén. Así que vamos a estar mirando lo que nos dice Filipenses. Filipenses, el capítulo 2, versículo 5 en adelante. 2, 5 en adelante. Gloria al nombre de Dios. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a estar en este momento orando unos momentos para que Dios obre a través de su palabra, ya que Él es el que conoce nuestra vida, nuestra condición. Sea Él aconsejándonos en esta mañana. Señor, tú eres poderoso, eres maravilloso. Delante de ti estamos, Señor, para presentar la vida de cada uno, Señor. Queremos que tú obres, que tú instruyas, Señor, que tú a través de esta palabra de bendición llenes la vida de cada uno. Llenes, Señor, el corazón. Señor, que tú, Señor, coloques en nosotros, Señor, ese sentir como el hacer por tu buena voluntad, Señor, para ser, Señor, fortalecidos con tu palabra, que es viva, que es eficaz, Señor. En este momento te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, por tus grandes maravillas, Señor. Gloria al nombre del Señor. Bien, así que en este momento queremos meditar en la palabra del Señor para esta oportunidad. Esperamos estar bien atentos al consejo bíblico para hoy. Y le he puesto como título Grandes beneficios de una humillación. Grandes beneficios de una humillación. Y también quiero saludar a los que nos van a ver más adelante a través del video en las redes sociales. Muchos han sido los que han reportado esa sintonía o que nos ven de otros países. Y eso también nos llena de gozo, de alegría, de que muchas vidas sean edificadas, tanto de otros lugares de aquí de Colombia como fuera del país, a través de esa página Enseñando el Camino y la Verdad en Facebook y en YouTube. Gloria al nombre de Dios. Lo que el apóstol Pablo estaba allí mencionando es acerca de esa humillación que tuvo Cristo, que fue obediente hasta la muerte. Por eso vemos los grandes beneficios que nos enseña el Señor a través de esa humillación. Usted puede ver que los que habitaban en aquellas naciones, en aquel entonces, eran hombres que esperaban ser cambiados directamente por un rey muy poderoso, un rey quizás que fuera muy rico, que fuera muy grande en su actualidad o en sus conocimientos o en sus estudios, pero usted puede ver que Cristo vino en esa manera de humildad. Y el mismo Cristo lo dijo: aprended de mí que soy manso
y humilde de corazón, porque en él no había desobediencia. Usted puede ver que desde el principio el Señor fue obediente para ser bautizado, para llevar también ese mensaje a muchas naciones, a muchas vidas, como hoy en día también el Señor nos ha encomendado llevar ese mensaje a muchos sectores, a muchos lugares donde hay una amplia necesidad. Por eso nosotros echamos mano de los medios que tengamos allí a la mano, como los medios de comunicación, como las redes sociales. Esto se pudo observar que cogió mucha fuerza después de la pandemia, donde el COVID-19 pues fuimos muchos víctimas, no en el medio de la enfermedad, sino en medio del encierro. Se puede ver que en esos tiempos no podíamos congregarnos porque era prohibido reunirnos, era prohibido estar juntos los unos de los otros. Entonces se usaban los medios de comunicación para transmitir las diferentes actividades de la iglesia. Gloria al nombre de Dios, por las páginas de allí de la internet, esas plataformas digitales, a través de ellas nos alimentábamos, a través de esos espacios que en cada iglesia se llevaba a cabo esa actividad. Pero usted puede ver que Dios no se ha quedado con los brazos cruzados. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Así como Dios peleó las batallas por el pueblo de Israel, pero lamentablemente este pueblo no le correspondía mucho al Señor porque andaban en medio de una completa actividad allí de arrogancia, de orgullo, una completa vida allí de dura cerviz, como lo dice la palabra de Dios, donde el Señor los aconsejaba, mas ellos no escuchaban. Qué triste que hoy en día muchos de los que se les predica, de los que se les habla del Evangelio, hay mucho conocimiento del Evangelio, pero no hay mucha obediencia hoy en día. Muchos se conforman con tener la Biblia en su casa, abierta allí, gloria al nombre de Dios, quizás recibiendo allí el polvo. Qué sé yo, gloria al nombre de Dios, otros la tienen por allá bien guardada bajo llave. Pero lo importante es que nosotros la estudiemos y también la llevemos al corazón, porque esto nos indica de que somos un pueblo humilde, un pueblo que se deja gobernar por el Señor. Hoy en día muchos no se dejan gobernar por el Señor, se dejan gobernar por los vicios. Es triste, es lamentable ver cómo las gentes hoy en día están hundidas en la drogadicción, en los vicios, gloria al nombre del Señor, donde muchos le dan lugar a estas cosas dañinas, tanto para su cuerpo como para su vida espiritual, porque esto aleja las vidas del Señor, aleja la mente del Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de actuar, debemos de vivir como Cristo anduvo. Y como Cristo anduvo, nos dio ese ejemplo de obediencia, de sometimiento, nos dio ese ejemplo de que aunque el enemigo atacaba, aunque el enemigo venía con furia, él no se movía del propósito de Dios. Él no se movía del proyecto que Dios tenía de llevar, aleluya, allí bendición a través de su vida. Por eso es que dice que siendo él rico se humilló, se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. De verdad que si nos ponemos a pensar, no hubiese habido necesidad de que él hubiese venido de allí del cielo, porque estaba en un lugar, en una morada eterna, en una morada de gloria, de una amplia riqueza allí de su gloria. Pero eso es lo que refleja el amor de Dios hacia nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. La gente se estaba perdiendo porque estaban actuando bajo sus propios comportamientos, bajo sus propios deseos. Entonces, en ese tiempo del Antiguo Testamento, donde el Señor hablaba diariamente, donde los que pagaban allí las consecuencias de los actos eran allí los animales.
gloria al nombre de Dios, donde se ofrecían por las faltas sacrificios allí, carneros, becerros, muchas cosas se ofrecían allí en el altar para ser allí expiada la falta, la culpa del pecado de aquel entonces de la humanidad. Pero usted puede ver que en medio de todo eso la gente seguía practicando cosas malas, practicando allí la altivez, la arrogancia. Pero en medio de todo eso, el Señor llegó a pensar y llegó allí a tener ese propósito que debía de enviar a su único Hijo, como lo dice en San Juan, que de tal manera envió Dios, de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Ese fue el amor reflejado por Dios para la humanidad, de que no quería que se enredara más en el pecado, de que no quería de que se volviese allí a practicar la maldad, sino que cogiera un nuevo rumbo la humanidad. Por eso la historia de Cristo parte la historia de la humanidad en los años antes de Cristo y los años después de Cristo. Y es que ya cuando vivimos estos años después de Cristo, es una bendición mayor, una bendición grande para cada uno de nosotros, porque sabemos desde ese momento en que Cristo murió, pero también resucitó, porque recordemos que Él no se quedó allí plantado, allí acostado en la tumba. Él se levantó de los muertos con autoridad, venció la muerte, venció todas aquellas cosas que le querían atar, cautivar allí, y aún esa piedra que había tan pesada allí en la tumba, en esa puerta, fue removida, hasta llegar al punto de quedarse asombrados, admirados, todos aquellos que fueron al sepulcro a ver si estaba el Señor allí y vieron esa piedra movida. Es que grande es el poder de Dios. Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. ¿Será que hay dificultades, hay problemas en nuestra vida? Quizás pensamos que no podemos vencerlo, pero en el nombre del Señor, con la ayuda de Dios, con el respaldo de Él y su poder, podemos ser más que vencedores. Gloria al nombre del Señor. No te quedes ahí plantado, pensando, claudicando entre dos pensamientos, quizás pensando en dar pasos atrás. No es el momento de dar pasos atrás. No es el momento de desviarnos del camino de Dios. El camino de Dios ha sido trazado en una senda recta, una senda la cual nos lleva a una bendición cada vez más mayor. Pero está en nosotros si nos esforzamos, si no nos dejamos llevar de la altivez, de la arrogancia. Gloria al nombre del Señor, porque todo lo que hacemos delante de Dios es por su poder. Todo lo que emprendemos en medio de todo nuestro diario vivir es porque Dios nos está respaldando, nos está dando aliento de vida. Gloria al nombre del Señor. Lo vemos de que diariamente la salud es una riqueza, como lo decimos todos. Hoy en día muchos tienen que pagar para poder vivir. Gloria al nombre del Señor. Muchos están conectados quizás a un aparato en el hospital, viviendo una vida artificial. Pero mire, nosotros tenemos esas fuerzas, ese aliento para alabar el nombre del Señor. ¿Cómo no darle gracias por lo grande, por lo maravilloso que ha sido para cada uno de nosotros? Nos ha dado la vida, nos ha dado tantas cosas después de que le conocimos, después que vivimos en ese verdadero arrepentimiento. Hemos recibido grandes maravillas, grandes respuestas de parte de Dios. Y no ha sido por nuestras propias fuerzas que hemos estado aquí en el camino del Señor firmes. Es porque la fuerza sobrenatural de Dios ha estado presente en todas las épocas de nuestra vida. Aunque hayan habido gigantes, aunque hayan habido problemas muy grandes, el Señor ha hecho a un lado todo eso para que nosotros
nos conduzcamos hacia adelante, rumbo a la victoria, rumbo a una eternidad donde hay plenitud de gozo, gloria al nombre del Señor, donde hay alegría, donde hay felicidad. Hoy en día muchos andan buscando felicidad y lo hemos visto diariamente, en medio de la fama, en medio de las riquezas. Muchos buscan la paz y no la encuentran. Se habla de una tasa de un porcentaje muy alto en las vidas que atentan contra su propia vida, que cometen suicidio. Gloria al nombre del Señor. Se habla de gente que quizás se encuentra muy enferma y dicen, no, es que no vale la pena vivir, entonces se matan antes de que la enfermedad los mate. Gloria al nombre del Señor. Eso es tomar decisiones apresuradas, porque el hombre hoy en día actúa en medio de las carreras, en medio de los afanes, está haciendo cosas indebidas, está haciendo cosas que no le agradan a Dios. Es el momento, gloria al Señor, de despojarnos de todas aquellas cosas que hacen peso, que hacen allí de que nuestra vida no brille como debe brillar. ¿Qué cosas estarán apagando esa luz? La palabra de Dios dice que debemos de ser luz en medio de las tinieblas, como esos luminares en el mundo. Gloria al nombre del Señor. Y si alguno tiene una luz, no la va a poner por allá debajo de la cama o debajo de una mesa, la va a poner en alto. Gloria al nombre del Señor. Nosotros también, como pueblo de Dios, hemos sido redimidos, hemos sido un especial pueblo, un especial tesoro delante del Señor, en el cual el Señor nos cuida y nos guarda. Gloria al nombre del Señor. Lo ha hecho con el pueblo de Israel. Usted puede ver que esa nación de Israel es una nación pequeña, es un pueblo pequeño de unos 10, 11 millones de habitantes, es muy pequeño, pero Dios ha peleado por esa nación porque la promesa de Dios sigue vigente. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta, que las promesas que existen escritas en esta palabra están vigentes para cada uno de nosotros. No se han vencido. Gloria al nombre de Dios, porque muchos dirán, tienen términos de vencimiento. No hay vencimiento. Gloria al nombre de Dios. Esa promesa está vigente ahora para cada uno de nosotros que queramos alcanzar bendición de parte de Dios. ¿Cuándo será ese momento en que la palabra de Dios o el tiempo de la gracia se acabará y que no habrá vigencia? Que ya la palabra de Dios quedará quizás por allá en las casas, en muchos lugares, y no tendrá vigencia, y que no tendrá ya el respaldo de parte de Dios después de que la iglesia sea levantada. Dice la palabra de Dios, muchos irán de mar a mar buscando una palabra de Dios, pero no la encontrarán, porque el tiempo de la gracia pasa. Gloria a Dios. Y no debemos de esperar que este tiempo pase para arreglar nuestra vida, para arreglar nuestro comportamiento delante de Dios. Es el momento de estar a cuentas con Dios. No es el momento de claudicar entre dos pensamientos. No es el momento de poner nuestra mirada en las cosas materiales, literales. Gloria al nombre del Señor. Muchos han puesto su mirada en cosas aquí materiales y no les ha traído provecho. Son cosas que necesitamos en el diario vivir, pero no debemos de amarlas más que a Dios. No debemos de amarlas más que aquel que nos ha amado con amor eterno, que nos ha rescatado, que nos ha redimido de la vana manera de vivir. Pero lo que hoy en día el hombre quiere, y desde el principio el enemigo ha metido ese mal pensamiento, ese mal deseo, como fue desde el principio en la época de los antepasados, más exactamente cuando Adán y Eva fueron engañados por la serpiente antigua que se llama diablo, y eso indica de que ellos querían tener otro nuevo nivel más alto,
No querían tener esa humillación delante de Dios, porque recordemos que el enemigo vino hacia ellos y les engañó diciendo: si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser como Dios, ustedes van a tener un amplio conocimiento, ustedes van a tener otro nuevo nivel de vida. Entonces ellos como que se pusieron a pensar y a decir: está interesante lo que puede pasar cuando se coma de ese fruto. Gloria al nombre del Señor, porque siempre el enemigo ha querido estar en todo momento ignorando la palabra de Dios. Recordemos que a ellos primero Dios les habló que se cuidaran, que se guardaran, que se cuidaran de comer de aquel fruto, pero ellos no hicieron caso. Ellos no hicieron caso, y ese es lo que pasa cuando nosotros no hacemos caso a la voz de Dios. Vienen las consecuencias. La palabra de Dios es clara al decir: la paga del pecado es la muerte. Así que a ellos les alcanzó la muerte. Gloria al nombre de Dios en esa parte espiritual. Y después de eso las cosas fueron más drásticas, más lamentables para ellos, porque ya tuvieron que enfrentar las consecuencias, muchas cosas que llegaron a su vida por estar en medio de esa desobediencia. Si estamos en el plan de Dios, estamos llamados a ser obedientes. Estamos llamados a ser un pueblo que se someta a las escrituras, a las leyes de parte de Dios. Usted puede ver que más adelante, cuando se escribió la ley de Dios por medio de Moisés, las gentes no podían violar esta ley, porque si la quebrantaban, pues tenían que enfrentar las consecuencias de ser castigados duramente. Gloria a Dios. Y lo que el Señor dice es que Él no vino para acabar con la ley ni para archivarla, sino para cumplirla. Gloria al nombre del Señor, porque la ley de Dios no puede ser ignorada, no puede ser quebrantada. Hoy en día muchos practican el pecado ignorando las leyes de Dios, ignorando el poder de Dios. Es que yo hago esto y sigo como que si no hubiese hecho nada. Puedo seguir en una vida normal. Gloria al nombre de Dios. Pero debemos de tener en cuenta que hay un día señalado, un día de juicio, donde todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo y todos tendremos que rendir cuenta de nuestros hechos. Amén, amén. Todos los hechos van a estar escritos en un libro. Gloria al nombre de Dios. Y alguien decía por allá en una red social y me escribía: pero ¿cómo así? Es que allá hay un libro. Gloria al nombre de Dios. Sí, allá hay unos registros. Aleluya. Allá también hay unos registros que Dios tiene en cuenta para estar en aquel día, gloria al nombre de Dios, abriendo esos libros donde están escritos los actos. Porque usted puede ver que hoy en día, cuando capturan a alguien, tiene que tener pruebas para llevarlo a la cárcel, para juzgarlo. Gloria al nombre de Dios. Si no tienen pruebas, tienen que soltarlo rápidamente. Gloria a Dios. De igual manera, Dios tiene también pruebas. El ser humano ha sido muy dado a decir: no me acuerdo de nada. Yo tengo quizás muy poco conocimiento de estas cosas, de estos actos que yo he hecho, tengo poca memoria. Pero ante Dios no va a haber esa dificultad. Gloria al nombre de Dios, porque allí todos los actos van a estar anotados, van a estar escritos. Gloria al nombre de Dios. ¿Qué es lo que habrá allí escrito? Cosas buenas, cosas agradables o cosas desagradables. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a permanecer fieles hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Porque hoy en día muchos perseveran un determinado tiempo pensando: con estos años que perseveré en el Evangelio ya me gané el cielo. No es así. La palabra de Dios dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay una perseverancia permanente de las gentes hoy en día para alcanzar
quizás fortunas. Cuando alguien crea una empresa, él persevera trabajando para que esa empresa le provea para pagar su personal de trabajo, pero también para que le genere ganancias. Debe de haber una perseverancia para salir adelante en ese proyecto. Gloria al nombre del Señor. Si nosotros somos pueblo de Dios, debe haber una perseverancia para alcanzar la bendición que nos espera, la vida eterna. Si nosotros no perseveramos, sino que nos desanimamos y nos dejamos llevar por el desánimo, nos dejamos llevar por las dudas, nos dejamos llevar por los malos consejos, se aleja esa bendición de cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra en Apocalipsis: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esa corona está reservada, preparada para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo pudo experimentar en sus últimos momentos. Recordemos que este hombre fue un hombre de Dios que nos daba ejemplo en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, de lo que él podía hacer, de lo que él podía llevar a cabo, porque era directamente que Dios lo había llamado cuando iba en ese camino a perseguir a la iglesia. Dios, aleluya, le llamó en aquel momento y le dice: yo soy Jesús al quien tú persigues. Así que no se engañe usted pensando: estoy persiguiendo a fulano, estoy persiguiendo a este, estoy persiguiendo a aquel. No, estás persiguiendo directamente a Dios. Estás directamente persiguiendo a Jesús, porque la iglesia es la iglesia de Cristo. Quien esté levantado en contra de la iglesia, se está levantando en contra de Cristo. Y se está chocando contra esa roca inconmovible. Gloria al nombre del Señor. Ese fundamento que Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre estos principios tan grandes, tan importantes de parte de Dios, es una iglesia edificada, no allí a la deriva. No es una iglesia edificada allí, aleluya, en arena. Es una iglesia edificada sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Muchos han puesto como ejemplo a cada uno de los apóstoles, o es decir, muchos han puesto como ejemplo al apóstol Pedro, que esa es la roca. No, pero la roca directamente es Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Pedro no murió por cada uno de nosotros. Él también tuvo que enfrentar ese momento de sacrificio, pero el sacrificio es, aleluya, en el cual encontramos salvación, encontramos bendición para cada uno de nosotros, es el sacrificio de Cristo. Hoy en día muchos confían en determinado santo, gloria al nombre del Señor, pero el nombre que es sobre todo nombre es Cristo Jesús. No es Pedro, gloria al nombre de Dios. No es Pablo tampoco. El que redimió a toda la iglesia, a toda la humanidad de sus pecados, es Cristo. Gloria al nombre del Señor. Por eso es lo que nos indica en esta parte tan importante, tan especial, que nos enseña que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? ¿Cuál es ese proyecto? ¿Cuál es ese pensamiento que hay en cada uno de nosotros? Hoy en día hay mucho sentir, hay mucho comportamiento malo, inadecuado, que no le agrada a Dios. Dios quiere redimir completamente la humanidad, pero la humanidad no se deja. La humanidad trata de huir, trata de escapar de los propósitos de Dios. Usted puede ver que hoy en día se predica el evangelio por todos los lugares. Y recibimos, aleluya, muchos allí dicen: no, me gozo en la palabra, quiero obedecerla, pero también vemos que muchos también quieren rechazarla. Gloria al nombre del Señor. Muchos quieren también llevarla allí, no al corazón, sino a un lado.
hacerla a un lado para poder practicar el mal, para poder practicar la maldad. Gloria al nombre del Señor. Pero todos sabemos que Cristo nos dio ese ejemplo, que no se dejó enredar por las cosas de este mundo. Y claro que también fue tentado en todo. La palabra de Dios dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Usted puede ver, se pueden comparar la vida de Adán y la vida de Cristo, y usted ve una grande diferencia. Gloria al nombre del Señor. La vida de Adán se dejó enredar por el engaño del enemigo, por lo que el enemigo le ofreció, se dejó enredar por eso. Pero usted puede ver la grande diferencia que hubo cuando Cristo fue tentado. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que fue tentado por el enemigo y le ofreció muchas cosas que él en esa oportunidad le ofreció, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Así que el Señor le rechazó todo eso. Pero usted, ¿cómo así que me va a ofrecer todo esto si usted no es dueño de esas cosas? El que es dueño del cielo y la tierra, como lo dice el libro de los Salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que no se dejó engañar de esta manera. El enemigo ofrece muchas cosas pasajeras, pero lo que no puede ofrecer es una salvación eterna. Lo que el enemigo está enredando a la humanidad para que vaya a una condenación eterna, donde no hay escapatoria, donde no hay salida. Todos sabemos que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero la desobediencia del hombre, esto es también lo que lo lleva a este lugar, porque cuando está actuando en medio de la mentira, en medio del orgullo, en medio de la altivez, ¿a quién está agradando? Al enemigo. Gloria a Dios, no está agradando a Dios. Así que si se le obedece al enemigo, no tendrá él una bendición para entregar, tendrá consecuencias para entregar. Y muchos le están creyendo al enemigo, y muchos le están pensando, voy a vivir mucho tiempo sobre esta tierra, cuando no lo es así. Hay muchos que parten de este mundo, de esta tierra, estando aliviados. No se necesita de estar enfermo para partir de esta tierra. Muchos llega esa muerte, ese momento allí momentáneo, repentino. Gloria al nombre de Dios. Muchos se acuestan y no se levantan respirando. Gloria al nombre de Dios. Muchos están allí engañándose y pensando, voy a vivir mucho sobre esta tierra, como lo que este hombre allí en el Evangelio de Lucas pensaba. He conseguido muchas riquezas, muchas posesiones, así que voy a hacer estos depósitos mayores, voy a hacer unas bodegas más amplias, voy a hacer algo más grande, porque voy a progresar, voy a prosperar. Pero estaba mentando a Dios, no estaba mencionando a Dios. Él estaba queriendo enredarse más y más, llenarse más y más de muchas cosas, pero no le estaba dando lugar a Dios en su vida. Esto es un momento muy trágico y muy lamentable para muchos, cuando no se le da lugar a Dios en la vida, cuando en la vida hay lugar para otras cosas, y a Dios lo tenemos por allá en los últimos lugares. Gloria al nombre del Señor. Cuando la vida se deteriora, cuando la vida se acaba, cuando la vida se va opacando, cuando esa llama ya no es la misma, cuando ya ese momento, ese sentir de buscar de Dios no es el mismo, sino que están diariamente dándole lugar a otras cosas que entren al corazón. ¿Qué se está viviendo hoy en día? ¿Será que la iglesia está en ese momento de adormecimiento? Gloria al nombre del Señor. Quizás no están las vidas muertas delante de Dios, pero sí hay un apagamiento. Quizás sí hay algo que ha decaído en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Cuando el Señor se acerca allí,
donde una niña que estaba allí, que había muerto según las vidas, esa niña había muerto, pero cuando el Señor llega allí y su poder se manifiesta y se levanta nuevamente esa vida, les dice, mire, dale de comer, gloria al nombre de Dios. O antes de eso le dice, esa niña no está muerta, solo duerme. Quizás en ese momento o en estos tiempos que estamos viviendo, la iglesia no esté en ese estado de mortandad, pero quizás está durmiendo, gloria al nombre del Señor. Mientras hay un enemigo que está trabajando las 24 horas del día, donde está lanzando dardos, donde está lanzando malos pensamientos, malos deseos, donde está lanzando muchas cosas con el propósito de destruir las vidas. ¿Qué estamos haciendo en estos tiempos donde el tiempo es corto? Donde la venida de Cristo está muy cercana, donde el tiempo está corto. Mire, lo dijo el mismo apóstol Pablo, se hacía en el grupo de los que estaban, esperando la venida de Cristo, donde habla el relato bíblico de la manifestación del rapto de la iglesia, donde dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados por el Señor, gloria al nombre de Dios. Así que durante esta época atrás, 2000 años atrás, Él se hacía parte de los que estaban esperando la venida de Cristo. ¿Qué será hoy en día? Que han surgido tantas cosas, donde la palabra de Dios se ha venido cumpliendo, donde la palabra de Dios no es un papel cualquiera como muchos lo quieran llamar, como muchos lo quieran decir, no es un libro cualquiera, es un libro donde está el respaldo de parte de Dios, de su Santo Espíritu, donde el Dios mismo quien nos está hablando a nuestro corazón, para que arreglemos nuestra vida, para que arreglemos nuestros pasos, para que no sigamos siendo los mismos allí que estamos rechazando el plan de Dios. Muchos hoy en día están rechazando el plan de Dios. Gloria al nombre de Dios. Y si ese nombre que es sobre todo nombre no es reconocido, entonces ¿a quién están reconociendo? Muchos están aplaudiendo a otro hombre en muchos lugares, gloria al nombre de Dios. Este es el líder, el cual tengo que postrarme, adorarme ante él, ¿no? Usted puede ver que el apóstol Juan, cuando vio esta visión del Apocalipsis, se fue a postrar, a humillar delante de la presencia de aquel ángel que le estaba hablando. Y el ángel le dice, mire, un momento, no se postre delante de mí, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios, adora al que vive y permanece para siempre. Yo no soy digno de que me dé esa alabanza, de que me rinda esa pleitesía. Gloria al nombre de Dios. Eso es lo que hoy en día la gente debe de reconocer al Creador, reconocer al Todopoderoso, al que dice la palabra de Dios, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gloria a Dios. Muchos están aferrando ¿a qué? A otras cosas pasajeras. Muchos se están aferrando a este mundo. Muchos hoy en día, se quieren aferrar a las malas costumbres, a las malas prácticas. Muchos están aferrados a la brujería, a la hechicería. Muchos están aferrados allí a los conjuros, a las cosas, a los rezos. Gloria al nombre del Señor. Pero nosotros estamos aferrados a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Aún en los momentos duros nos tenemos que aferrar más y más a Él, para que Él nos ayude a seguir adelante, para que Él nos ayude a tener nuevas experiencias con Él. No queremos vivir en ese momento en los cuales estamos cruzando desiertos. Los desiertos, hay allí muchas cosas que duelen, como es tener la sed, como es tener el intenso calor,
como es tener tantas cosas allí en contra, aún las fieras o los animales allí que son, aleluya, dañinos para el ser humano, o aún allí muchos espinos también que se cruzan en ese desierto. Pero lo importante es que el Señor no nos quiere ver en ese desierto. El Señor nos quiere ver allí en medio de la fuente. Dice la palabra del Señor: si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando esos ríos fluyen, es la presencia de Dios que nos toma, es la presencia de Dios que nos llena. Él es el Espíritu Santo que está para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Se dejó guiar Cristo, aleluya, claro, se dejó guiar por la voluntad de su Padre. Gloria al nombre del Señor. Recordemos que cuando Él estuvo en el Getsemaní fue un momento de dura lucha, fue un momento de dolor, donde dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Estaba próximo a cumplir ese sacrificio que Dios le había encomendado, pero Él dijo: yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Gloria al nombre del Señor. Eso nos indica de que había una humillación completa, no había una humillación allí a medias o a momenticos. Porque hoy en día muchos se humillan, o aún nosotros cuando vivíamos en la vida antepasada, cuando pertenecíamos a una religión que no nos traía beneficios, usted puede ver que nos humillábamos durante un día o dos, pero luego volvíamos a ser los mismos o quizás peores, porque no había una transformación, un cambio, no sabíamos cómo hacer la voluntad de Dios porque nos faltaba el conocimiento de la palabra de Dios. Habían cosas que el hombre nos enseñaba que nos desviaban del propósito de Dios, porque recordemos que la palabra de Dios dice: Él no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso recoge. Así que si nosotros estamos sembrando para vida eterna, como lo dice el mismo Señor, hagámonos tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, no aquí donde hay muchas cosas en contra de ese tesoro. Se puede ver que hoy en día, con la inseguridad que hay, nadie puede tener el dinero a la vista. Gloria al nombre de Dios. Se puede ver la inseguridad que hay en las ciudades. A muchos hoy en día le están allí acechando para